Hola, ¿cómo están? Esta es la clase número 3 del curso resumido del Apocalipsis. Hoy, como habíamos dicho, vamos a ver rápidamente del capítulo 12 al 18. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este estudio para poder entender eh, todo lo que Dios nos ha dejado en esta carta de amor. Amoroso Dios, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque nos dejaste esta vasta información para que nosotros nos preparemos para aquel día que ya Jesús predijo como la gran tribulación, del cual debemos prepararnos y estar informados e informar a otros que todavía no conocen las cosas que van a suceder pronto. Te pedimos entonces de tu sabiduría y que el Espíritu Santo nos revele las cosas que en este libro has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nosotros habíamos visto grandes, pero grandes escenas hasta ahora, y una de las que me gustaría volver a repetir sería la del capítulo 7, porque tiene mucha relación con lo que vamos a seguir estudiando. Habíamos visto que ese capítulo está dedicado al sellamiento y que directamente un ángel que proviene del propio cielo, o sea, un ángel del Señor, porque sabemos que hay ángeles enemigos, pero en este caso, un ángel que tiene, digamos, la capacidad de sellar a las personas en la frente, eso significa la capacidad del razonamiento, nos da cuenta de que un grupo de personas primeramente va a ser sellada, en el futuro va a ser esto, porque va a ser sellada de acuerdo a una prueba que tiene que pasar. Yo les dije que no se perdieran esta clase, porque en esta clase vamos a decir cuál es esa prueba, cuál es esa señal por la cual los hombres van a tener que ser juzgados y sellados. Y esto básicamente va a ser previo a un juicio, a una prueba final para toda la humanidad. Nosotros habíamos hablado que después de este sellamiento quedan ya, digamos, los santos separados, porque de eso se trata un santo, separados, digamos, del resto de las personas, porque han sido transformados sus caracteres. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Un grupo de personas llamado los 144.000, porque literalmente tienen ese número. Y ellos son de acuerdo a las victorias que tuvieron en sus caracteres, que están representados por 12 tribus, ¿sí? Que ya no existen, pero que sí reflejan un carácter especial. Quiere decir, hay 12 tipos de caracteres, con sus defectos y sus virtudes, pero de eso se trata, de vencer los defectos del carácter. Estas personas lo logran con la ayuda del Espíritu Santo, guarda que son pocos, en relación a la cantidad de cristianos creyentes, pero básicamente no es fácil, digamos, lo que ellos van a tener que pasar por un zarandeo, un sacudón en sus vidas para poder eliminar estos defectos de carácter. Y ese sacudón, que se le llama zarandeo, tiene una última prueba. Y esta prueba los va a definir, los va a preparar para ser sellados o no. ¿Por qué ellos primero? Bueno, estos 144.000 son los que luego van a dar los mensajes de salvación para que la gente decida en este proceso, en esta etapa que se llama la gran tribulación de la que ya hablamos, de la que Cristo predice, de la que Daniel en el capítulo 12 habla también, que esta gran tribulación es para directamente que toda la humanidad se decida a quién va a servir. De esto depende, de esa decisión dependerá su destino eterno, si van a ser salvos o si van a ser perdidos. De esa forma serán probados. Hay una prueba de fidelidad que Dios establece para su pueblo en este tiempo del fin, en esta gran tribulación, en este sacudón. Nosotros habíamos visto cuando vimos las trompetas que hay una de ellas que son juicios con misericordia todavía, porque todavía la gente se puede salvar. Y, es decir, que estos sacudones que estamos refiriéndonos como las trompetas existen antes del fin del tiempo de gracia. El fin del tiempo de gracia es el que nos da la línea divisoria
una estaca en la línea del tiempo hacia adelante, que nos habla de que ya después de este fin no existe más cambio de bando, no existe más eso de que nos arrepentimos y pasamos a ser salvos. Ya está definida, digamos, la situación de cada nación, de cada individuo. Entonces, todo lo que se tenga que hacer a nivel decisión tiene que ser antes de este fin del tiempo de gracia. Y habíamos dicho que eso está anunciado ya en el capítulo 11, lo vimos en la clase anterior. En el capítulo 11 queda definido el grupo que, digamos, de fieles que ha pasado esta prueba. Entonces, ¿cuál es la prueba? Entonces, ¿cuál es la señal o el sello? Porque acá se habla claramente de un sellado que va a ser colocado en la frente de estas personas. A lo largo de estos capítulos, del estudio de estos capítulos, claramente vamos a descubrir cuál es esa señal, ese sello que nos va a diferenciar obviamente de todo el resto de la humanidad. Hay una ley que es humana, hecha por hombres, que se contrapone a la ley de Dios. Nosotros sabemos que la ley que no cambia, la ley eterna, es la de los 10 mandamientos, es una ley eterna. Claramente en la Biblia se hace alusión de que su ley es inmutable y que es una ley que deben cumplir los santos, los fieles. Sin el cumplimiento de esta ley no se puede acceder a la salvación, no se puede acceder a la vida eterna. Por ser rebeldes a esta ley, fueron arrojados del cielo, echados, Lucifer, luego convertido en Satanás, y todos sus ángeles rebeldes, convertidos en demonios, del cielo por el incumplimiento de la ley. En algún punto desobedecieron a Dios y quisieron, en este caso, Satanás ser como Dios, iguales a él. Y así entonces hemos tenido nosotros la tragedia de recibirlo en la tierra, de, digamos, de ser engañados por él a través de los siglos. Él es nuestro, digamos, gobernante en la tierra. Y ahora en el capítulo 11 se habla de que el Señor que es el capítulo previo a lo que vamos a estudiar, es el que recupera ese reino, arrebatado de Satanás a Adán. Ahora lo recupera Cristo porque de él es el reino, cuando ya estén conformados el número de los salvos y sellados todos, no solamente los 144.000, sino todos aquellos que acepten, digamos, ser fieles a Dios y sean sellados. El sello para los 144.000 va a ser la misma prueba para el resto de la humanidad, exactamente la misma. ¿Por qué primero los 144.000? Ellos son el pueblo de Dios, tienen un mensaje que el resto no lo conoce, por más que son personas buenas, personas que pertenecen a distintas, incluso religiones cristianas, etcétera, y algunos que no lo son también, pero cuando escuchen este mensaje por parte de los 144.000 o de los santos, claramente lo aceptan aún a riesgo de su propia vida, porque estamos hablando de que se va a establecer una ley mundial, ¿sí? Esa ley, obviamente, que vamos a estudiar en el capítulo 13, que está hecha por hombres y desafía a la autoridad divina porque es en oposición a la ley de Dios, es la que nos va a probar. Entonces tenemos que estar muy atentos a cuál es esa ley, porque a partir de ahí comienza y se desencadena el periodo que Jesús advirtió, que se llama la Gran Tribulación, ¿sí? Y esa tribulación va a durar algunos años, lo dice el capítulo 13 también, es un patrón que se usa bastante frecuentemente en la Biblia, que es de 3 años y medio, tiempos y medio tiempo. Serían 3 años y medio, 1260 o 42 meses. Todo eso es el periodo que va a durar la gran tribulación. Tribulación porque hay persecución, porque evidentemente Satanás está muy, muy furioso por lo que este grupo de personas está enseñando en contra de su engaño, advirtiéndole al mundo que no se puede desobedecer la ley de Dios a costa de la pérdida de la vida eterna. Entonces, el capítulo 12, que en realidad es una explicación de cuáles son los actores, de cuáles son los enemigos del pueblo de Dios. En este caso,
al capítulo 12, que es el que comenzamos a ver, se trata de dos personajes, porque simbólicos, llamados simbólicamente la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? Es una iglesia. Yo voy a dejar todos los versículos para que se incluyan como complemento de material de este estudio en la misma plataforma donde van a quedar grabados, que es la página del Evangelio de Eterno Córdoba. Allí aparecen versículos que apoyan la idea de que una mujer simbólicamente es una iglesia. Acá aparece en el cielo una gran señal, es decir, una nueva visión para Juan, que es el profeta que está recibiendo esta serie de visiones. No lo hace todo de corrido, aparecen nuevas visiones. Una de las visiones que apareció, que nos dejó pasmados, fue la del capítulo 4 y 5, donde Juan ve directamente en el cielo una corte suprema celestial. Esta es una visión distinta. Aquí, en el capítulo 12, Juan le aparece en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, o sea, vestida del sol, de luz, que realmente sabemos de que el sol es una de las cosas a las cuales Dios se lo identifica. Y está vestida de toda esa luz, de todo el sol de Dios, ¿sí? Quiere decir una mujer pura, ¿sí? Está vestida de ese sol, que es el sol de justicia de Cristo, ¿sí? Pero tiene la luna debajo de sus pies, ha identificado, ¿sí?, a esta luz menor como la palabra de Dios. Los profetas inspirados, todos los profetas, hasta los profetas modernos, fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, esa luz menor es simplemente el reflejo de la luz mayor, que es Cristo, ¿sí? Y así entonces tenemos nosotros toda esta información a través del espíritu de profecía, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene en la cabeza? Acá dice en el versículo 1, una corona con 12 estrellas, que puede también aludirse no solo a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, ya dijimos que había 12 tribus que lo representaban en carácter Cristo, y ahora también podemos agregar a los 12 apóstoles, son las iglesias que tuvo, digamos, puras en su momento, que tuvo esta mujer iglesia, ¿sí? Pero ella ahora se empieza a describir la parte de la historia de esta mujer, ¿sí? Porque ya en el antiguo Israel se esperaba al Mesías, pero también Satanás sabía, conociendo las profecías, de que esto iba a ocurrir, ¿sí? Y trató de impedir, trató a través de hombres malvados de impedir que esto fuera así. Entonces, siempre instigando a personas, este enemigo, archienemigo de Dios, aparece en el versículo 3 del capítulo 12 diciendo que también en otra señal aparece un dragón escarlata. Es uno de los títulos que se le da a Satanás, un dragón, ¿sí? Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas. Esto es la descripción, muchos se confunden con esto, pero es la descripción de una bestia, de un monstruo, digamos, que históricamente tuvo 7 cabezas que representan a 7 imperios que fueron sucediéndose a lo largo de la historia, y en realidad fueron los intentos de Satanás a través de estos imperios paganos y malignos de exterminar, digamos, al pueblo de Dios, y por supuesto la posibilidad de que todo aquel que invocara el nombre de Cristo no alcanzara la salvación. Entonces, ¿qué hacía Satanás? Utilizando estas cabezas o estos imperios malditos, ¿sí? Se iba contra el pueblo de Dios, hacían una persecución en algunos momentos tremenda, con grandes millones de muertos, para poder exterminar esa semilla digamos, del pueblo verdadero, ¿sí? Entonces, esta descripción de todas estas, digamos, características de este dragón o este Satanás, también nos habla de que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, que no son otra cosa que los demonios, los ángeles caídos, que en esa guerra en el cielo también fueron echados, porque fueron los ángeles
que desertaron, o sea, que siguieron la rebeldía satánica y fueron arrastrados literalmente. Y entonces estas estrellas que se llaman son estos seres, ¿sí? Que son ángeles caídos, ¿sí? Es otra de las maneras digamos, de identificarlo como unas estrellas. Y fueron arrojados lastimosamente a la tierra. Bueno, no es a propósito, es que en la tierra se le dio lugar, digamos, a que Satanás, engañando a la primera pareja, sobre todo a la mujer, le diera lugar a que él reinara, quitándole el predominio y la autoridad al propio Adán, que había sido considerado en ese momento el mayordomo de la tierra, y se la dieron a que la cuidara. Él falló, y todos los descendientes hasta el día de hoy, en estos 6.000 años de pecado, cometemos los mismos errores que esa primer pareja, digamos, ¿no es cierto? Siendo infieles a Dios, básicamente. Entonces el dragón, dice en el versículo 4, se para frente a la mujer que está para dar a luz. ¿Quién es? ¿Quién es el que iba a dar a luz? En el pueblo judío iba a nacer el Salvador. Ese ser que iba a nacer era el propio Jesús, hecho carne, ¿no es cierto? Que iba a venir como un niño, como un bebé, iba a crecer e iba a dar las enseñanzas, y iba a terminar dando la vida en rescate. Así funcionaba el plan de salvación con su padre, ¿no es cierto? Entonces sigue diciendo que dio a luz, finalmente dio a luz un hijo varón, este es Cristo, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, después viene toda una historia. Yo no puedo detenerme en este momento a decir lo que sufrió esta iglesia. Estamos hablando de la iglesia verdadera, con todos los intentos de Satanás de exterminarla, ¿sí? Bueno, finalmente, como no la podía exterminar, lo que hizo fue unirse a ella, y entró el paganismo a la iglesia y lo corrompió, cambió leyes de Dios, hizo muchos desastres, digamos, pero cuando la perseguía era terrible. La mujer tuvo que huir, esta iglesia tuvo que huir, ¿sí? Esto está hablando ya de etapas de la iglesia, en etapas de esta iglesia cristiana después, ¿sí? En donde, atacada en el continente, en el viejo continente, en Europa, tuvo que venir a América, porque también era esa persecución. Ellos vinieron y acá la recibieron y la salvaron, por así decir, en una tierra en donde estaba más a salvo. Y se desarrolló el cristianismo, digamos, por así decirlo, en una forma más libre. Pero todos esos intentos de Satanás lo sigue haciendo, y va a volver a atacar con lo mismo que le dio, digamos, en el pasado, imperios. Uno de ellos, en sobremanera, le dio mayor beneficio a sus ataques. Entonces, de todos los imperios que se sucedieron en esas cabezas famosas que se mencionan, las vuelve a mencionar en el capítulo 13. Se trata de Babilonia, en primer lugar, de Medo-Persia, de Grecia después. Bueno, se fueron sucediendo, ¿no? Estos imperios. De Roma, primero Roma pagana, después se transformó en Roma papal hasta el día de hoy. Luego tenemos una más moderna, eso que ahora la vamos a ver en el capítulo 13, a las dos, a la Roma papal, y también a Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una bestia también. Vamos a ver que la palabra bestia, o imperio o reino, se refiere a un poder político. Cuando ese poder político es unido a una mujer iglesia, eso lo vamos a ver en el capítulo 17, es donde mayor efectividad le da al dragón, le da a Satanás la posibilidad de engañar y de perseguir. Por eso Satanás la sigue utilizando, digamos, porque es lo que mayor resultado le ha dado en perseguir. Recordemos que Satanás es un ser ya vencido, fue vencido en la cruz, con la resurrección de Cristo. Ahora el odio que él tiene, sabe que va a ser destruido, es llevarse a la destrucción la mayor cantidad de personas que pueda con él, sabiendo que ahí ataca a la niña de los ojos de Cristo, porque Cristo ama a su iglesia.
y él quiere protegerlos, no quiere que se pierdan, inclusive ni siquiera el impío, el malo. Ha hecho todo lo posible por salvar y lo hace y lo va a hacer aún hasta el último ser en la tierra, pero Satanás quiere todo lo contrario, quiere destruir, quiere que la mayor cantidad de personas se pierdan. Razón por la cual va a utilizar estos poderes malignos que le dieron resultado en el pasado y ahora le van a volver a dar porque realmente en su corazón lo que tiene es venganza, venganza destructiva. Bueno, yo voy a ser destruido, voy a tratar de que cargarme los que más pueda conmigo. O sea, los que más ama a Dios, a esos los voy a tratar de destruir. Son los planes de Satanás. Y acá en el capítulo 12, lo que se está dando a entender que hasta último momento, ¿sí? Dice en el versículo 15 del capítulo 12, la serpiente arrojó de su boca agua, las aguas también es una forma simbólica de representar a muchísima gente, a pueblos, a muchas aguas es mucha gente, usando mucha gente, ¿sí? Persiguiéndolos para arrastrarlos, ¿sí? O ya para destruirlos. Bueno, cuando, como decía recién, la tierra ayuda a la mujer, que es la tierra de América, cuando ellos llegan, ¿sí? Es una forma de hacer parar ese río de persecución, pero va a volver a desatarse una persecución peor. Porque acá lo dice en el versículo 17 que el dragón se llenó de ira contra esta mujer, esta iglesia pura, pura en el sentido doctrinal, ¿sí? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, a aquellas personas que a lo largo de la historia recibieron la doctrina sin adulteración, ¿sí? ¿Y cuáles son? Los que guardan los mandamientos de Dios, porque no es solo conocerlos, sino guardarlos, ponerlos por obra, y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Eh, Sabiéndose que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía que nos da a nosotros toda la información en los estudios bíblicos, en lo que hacemos, la palabra inspirada, y también porque el testimonio de Jesús es de saber de que aún si tuvieras que dar la vida por esta causa, nunca Dios va a permitir que te dé una prueba más grave de lo que puedas soportar. Entonces es una fe tan grande con Dios que uno no tiene que tener temor. Aparece en el capítulo 13 entonces esta aparición de dos bestias. Dijimos que bestia es un reino, es un poder político. Uno, el primero, aparece sobre el mar. Y dijimos que el mar está representado por muchas personas, muchas aguas y muchas personas. Y vuelve a repetir que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos y que en sus cuernos tiene 10 diademas. Entonces, son poderes que se fueron sucediendo. Yo voy a dejar entonces un material para que ustedes los conozcan, de los cuales nosotros hoy rápidamente vamos a tomar 2 de ellos. Los dos reinos, las 2 bestias que aparecen acá en el capítulo 13, tienen mucha incidencia en lo que va a ocurrir a partir de este momento, todo en el futuro, absolutamente todo en el futuro. La bestia que aparece, la primera que aparece en Europa, lugar muy poblado, ¿sí? Tiene un aspecto de los antiguos reinos que se sucedieron, como los griegos, los medopersas. Entonces acá también vuelve a repetir sus aspectos. Esto ya se había visto, estas mismas bestias las había visto Daniel en el capítulo 7, y las describía como grandes animales horribles, y estos animales representan la manera que tenían ellos de atacar, ¿no es cierto? Y ser usados por este Satanás. Y ellos fueron tomando territorios, naciones, mientras que estuvieron, digamos, en el poder, pero fueron cayendo, así como tuvieron un gran predominio en la historia de haber conquistado muchísimas naciones,
también en algún momento cayeron. Cayeron significa que fueron desapareciendo y fueron conquistadas y las sucedieron otras. Por ejemplo, de Babilonia fueron conquistados por los medos persas por los griegos por los romanos, y de allí hay una conversión de la Roma imperial de ese momento, de los césares y demás, de los emperadores, para convertirse en la que conocemos hoy, la Roma papal. Entonces, ¿saben qué? Instrumentos de Satanás, repito, la Biblia comenta y describe estas cabezas, y las describe ya tanto, uno puede leer en Daniel capítulo 7, pero también podemos ver lo que hace aquí en el capítulo 13. Dice también que una de las cabezas, bueno, estamos hablando justamente de la que le dio más resultados a Satanás para atacar al pueblo de Dios. Esto está en el versículo 3 del capítulo 13. Dice que una de sus cabezas fue como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Esto es historia, ¿sí? Porque con la Revolución Francesa, el periodo que había tenido de supremacía papal, el propio papado desde el 538 hasta el 1798, fue quitado cuando en esta revolución se le quitaron todos los territorios al papado, fue preso el papa y ahí tuvo una herida mortal. Pero esta herida mortal fue sanada cuando en el 1929, en el Tratado de Letrán, Mussolini le devolvió parte de sus territorios que había tenido en el pasado, y hoy se conoce como el Vaticano. Aparece en el capítulo 17 una alusión de dónde está esta bestia sentada, apoyada. Esta bestia está sobre 7 montes, y los 7 montes justamente está representado por la ciudad de Roma. Hay uno de esos montes que fue aplanado para que se construyera la ciudad del Vaticano, y se llama el monte Vaticino, que significa vaticinar. Qué paradójico, pero allí fue, digamos, construida esta religión-estado llamado el Vaticano, que tiene a su vez incluida en este terreno a la Iglesia Católica, ¿sí? El líder de la Iglesia Católica, llamado Papa, en este momento es el Papa Francisco, es también líder del reino, es presidente político del Vaticano, ¿sí? O sea, es político y religioso. Entonces, esta cabeza que tuvo una herida mortal y se maravilló, dice en el versículo 3, toda la tierra en pos de esta bestia fue adorada. Y la gente decía, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Un reino con mucho poder. Pero acá se lo describe en el versículo 6. Abre su boca en blasfemia contra Dios. Blasfema es ponerse en el lugar de Dios. Blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. O sea, directamente un usurpador de los títulos divinos, ¿sí? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Recordemos que este cumplimiento estamos ya hablando del futuro, ¿sí? Va a haber una persecución nuevamente. En este momento hay entre las religiones aparentemente una paz, entre comillas, porque sí hay guerras y rumores de guerra entre las naciones, pero a nivel político todavía se respira una pseudo libertad. Esto va a terminar. Y cuando acá en el mismo capítulo 13 lo dice, porque la adoraron, dice todo en el versículo 8, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. ¿Quiénes adoran a esta bestia? A esta bestia la adoran las personas que no creen en Cristo, porque dice que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Para tener tu nombre escrito en el libro de la vida, y la idea es que no lo borren, es haber confesado el nombre de Cristo y haberlo servido de alguna manera. Entonces tu nombre es escrito en el libro de la vida, pero al ser juzgado y no sos hallado infiel,
se te puede borrar ese nombre. Pero acá estos no tienen sus nombres en el libro de la vida, o sea, son gente impía, son gente maldita, y dice que va a haber mucha muerte, ¿sí? Y nosotros continuamos el estudio rápidamente porque acá aparece en el versículo 11 otra bestia que sube, pero esta vez no del mar, sino de la tierra, un lugar más desolado, así se la menciona la Biblia, y los moradores de ella, de esta bestia, que yo dije que es Estados Unidos, es una potencia, ¿sí? Es una bestia con mucha potencia, hace que los moradores de ella adoren a la primer bestia, es decir, es insólito, pero sí hace de que adoren al papado. ¿En qué situación puede ocurrir esto? Cuando eminentemente, por historia, Estados Unidos ha sido un país protestante, ¿sí? Pero acá hay una situación que va a aparecer que cambia su idea religiosa, aparentemente uniéndose a ella, no solo uniéndose, sino dándole un apoyo total para que otras personas adoren a esta primer bestia, que está identificada porque dice cuya herida mortal fue sanada. ¿Cuándo fue sanada? Cuando se le devolvieron los territorios después de la Revolución Francesa y consiguió tener el poder relativo, todavía no lo consigue totalmente, en el Vaticano. Fíjense ustedes, se le permitió infundir, dice el 15, aliento a la imagen de la bestia. ¿Quién hace una imagen? Alguien que refleja. Una imagen es cuando yo estoy frente a un espejo y mi imagen se refleja en ese espejo, o sea, básicamente es una copia de esa bestia. Entonces, porque acá lo dice, que también hace grandes señales, dice el 13. Estamos hablando de esta bestia que surge de la tierra, estamos hablando de Estados Unidos. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres. Esto va a ser en el futuro, cuando tenga poder satánico. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le permiten hacer en presencia de la bestia. ¿De qué bestia? De la primer bestia, del Vaticano, del papado. Y entonces, porque acá dice que, bueno, que hace engaños, ¿sí? Se le permite hacer engaños y manda a todos, ¿sí? Que le hagan una imagen, ¿sí? Que la adoren. Se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adore. El hablar significa de las naciones, significa el tener o dictar leyes. En este caso hay una ley exactamente que hace matar al que no adore a esta primer bestia. ¿Cuál será esa ley? ¿Cuál será esa ley? Que justamente estamos hablando ya hace rato de una ley que aparentemente es una ley maligna, porque se opone a Dios, está instigada por Satanás, Satanás es el que le da la autoridad a esta primer bestia. ¿Y qué hace la segunda bestia? Estados Unidos, que aparece en el Nuevo Testamento como la segunda bestia de Apocalipsis 13. Lo que hace es justamente hacer adorar y le hace una imagen a esta bestia, un reflejo de ella, y dicta una ley que digamos, la ensalza, porque dice, en esta ley es la que quiere la primer bestia, esta ley se la damos. Y obviamente que es una ley que va en contra de Dios. ¿Cuál será esa ley? Hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Se acuerdan que hablamos de un sello cuando hablamos del sellamiento, que era en la frente, que es el lugar de las convicciones, del razonamiento? Acá este sello o marca se da en la mano, que es la de la conveniencia, la del trabajo, pero también en la mente, también en lo de las decisiones. Y que nadie, dice el 17, estoy siempre en el capítulo 3, pueda comprar ni vender, sino el que solamente tenga esa marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, ¿no? O sea, del papado. ¿Cuál será la marca? Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues número de hombre y su número es 666. Recordemos que ese no es el número perfecto. El número perfecto de Dios es el 7.
Entonces, esto es la representación del diablo, ¿sí? Y le cae muy bien al papado, porque realmente se pone en el lugar de Dios, se hace pasar por Dios, y eso es blasfemia. Ya hablamos acá y leímos que hay blasfemia en esa vez. Bueno, aparece en el capítulo 14 los 144.000. ¿Qué tienen que hacer los 144.000? Dar un mensaje advirtiendo de esta ley nueva que se va a obligar a que todo el mundo, instigado, ¿no es cierto?, por el propio Congreso de los Estados Unidos, ese protestantismo que tenía tan impresionante, ahora apoyando el papado, con una ley que le gusta a medida del papado, con una ley que se opone a los mandamientos de Dios y obliga al que no lo guarde y si no lo guarda llegar a matarlo. Tremendo. ¿Qué podría ser una ley tan grave que tenga pena de muerte? ¿Por qué llegaría a tener pena de muerte? Hay otras leyes que cuando se infringen no necesariamente te vas preso, pero no, te matan por eso. Aquí parece ser que es tan grave el que infrinjan esa ley que va a tener que morir. Se lo manda a matar en un decreto que se llama el decreto de muerte. ¿Sí? Pero aparecen los 144.000, este grupo que ya dijimos en el capítulo 7, sí pasó por esa prueba de esa ley, sí decidió por ser fiel a Dios, sí estudió mucho, oró mucho, recibió poder del Espíritu Santo, lo leemos en el capítulo 8, y ahora tiene un poder para decirle al mundo, guarda, no le hagan caso a esta bestia, no le hagan caso ni a la bestia ni a la imagen de la bestia. La imagen es en realidad el protestantismo apóstata, es decir, aquel que se apartó, ¿sí?, de la sana doctrina de Dios, de Cristo. Se apartó de tal manera que ahora le hace una ley a medida del papado, de la primer bestia. Increíble. Entonces, tenemos nosotros un grupo de personas que dice que hacen un canto nuevo, el versículo 3, estoy ahora en el 14, rápidamente vemos que esto es personas que son redimidos de entre la tierra, dice el versículo 3, pero a ellos no se le encuentra contaminación doctrinal. A ellos, por ejemplo, los siguen a donde va el Cordero, esto es en el futuro, ¿no? Son redimidos de entre los hombres como primicia, en su boca no es hallada mentira, son sin mancha, son los que van a estar de pie cuando Cristo venga, vencieron el pecado, son sellados con el sello de Dios en su frente. ¿Y qué hacen? Dar un mensaje mundial. Tienen que ir por todo el mundo, adquiriendo ese poder que el Espíritu Santo les confiere, increíble poder. Ese poder que se llama lluvia tardía, ese poder que es dado del Espíritu Santo, como fue en la época del Pentecostés a los apóstoles, donde se convertían miles de personas, lo vuelven a tener ellos, pero mucho más grande, de poder trasladarse por todos lados, hablar el idioma de las personas donde quiera que ellos vayan. También tienen poder para curar, también tienen poder para hacer tremendas cosas, pero el poder más grande es dar un mensaje a gran voz. Eso es su misión. Su misión más importante es ir volando, dirigiéndose por todo el mundo, para dar un mensaje de advertencia a todos los moradores, dice el versículo 6, de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso está en el capítulo 14, versículo 6. ¿Y cuáles son esos mensajes? Son tres. Son tres los mensajes. Lo voy a dejar bien detallado en digamos, en el complemento de los materiales que ya les dije, pero básicamente lo que hacen ellos es avisarle al mundo que ya el juicio llegó. Nosotros ya hablamos de que cuando Cristo pasó el lugar santísimo, comenzó a investigar como sumo sacerdote en el cielo, misión que está haciendo ya desde el capítulo 5, 6, porque recuerden que la apertura de los sellos que vimos en el capítulo 6 no es otra cosa que Jesús abriendo por etapa el juicio para saber el caso, investigar el caso de cada ser humano desde que hay hombres en la tierra. Entonces,
esto que hacen ellos es avisarle a la gente que ya está en marcha ese juicio, pero que ahora está a partir de, de esto que está sucediendo, ya se están juzgando a los vivos, ya pasa la etapa de juzgar a los vivos. Desde el momento que se pone como decreto esa ley en contra de Dios, viene la prueba para el mundo entero. ¿Qué hacen los 144.000? Advertir y decirle, guarda, ¿a quién van a obedecer? Miren que hay una ley en contra de Dios. Dice así, temed a Dios, versículo 7 del capítulo 14. Temed a Dios, que no es otra cosa que respetarlo y obedecerlo, ¿sí? Y darle gloria. La gloria tiene que ver con representar su carácter. Porque la hora de su juicio ha llegado, ahí está. ¿Qué dicen los 144.000 al mundo? Guarda que están en juicio. Guarda que si no pasan ese juicio, ustedes no entran al cielo. ¿Y en qué se basa? ¿Cuál va a ser la prueba para ustedes? ¿Son fieles o no son fieles a los mandamientos de Dios? Guarda que Satanás no entró más al cielo por ser infiel, ¿eh? Nos toca a nosotros tomar esa decisión. Y dice, adorar es un tema de adoración también. Al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, al Dios creador, ¿sí? Y otro ángel, este es otro ángel, el segundo ángel, dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Quién es Babilonia, la gran ciudad? Bueno, estamos hablando de esa Babilonia que tiene las mismas características que la Babilonia actual. Es la Babilonia del león, es aquel ser que después es un leopardo, que parece un oso, que parece un alce. O sea, esos monstruos que van representando esos imperios, los tiene todos Babilonia. Babilonia es el que representa con todas sus, digamos, actitudes y todas las formas de culto que tiene, es lo que mejor representa el papado actual. Hace las mismas cosas en contra de la ley de Dios. Y esa Babilonia, que es una gran ciudad, dice acá, le ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino del furor de su fornicación son las falsas doctrinas con las que embriaga el mundo, con lo que las engaña. Y todo el mundo la adora. ¿A partir de qué? De lo que leímos en el capítulo 13. Tremendo. Y entonces vuelve a advertir este ángel, cuidado, porque hay un tercer ángel. Los ángeles son mensajeros, en este caso son seres humanos. Y le dice, ¿quiénes son esos seres humanos? Los 144.000. Pero le dice a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿quiénes son la bestia y su imagen? La bestia es el papado, la imagen de la bestia es ese protestantismo apóstata que surge de Estados Unidos, la segunda bestia que sale de la tierra, que ya la vimos en el capítulo 13, si alguno adora, si alguno les obedece esa ley, dice, ¿qué dice? Dice que también tendrá entonces una marca en su frente o en su mano. Ya dijimos, eso lo vimos en el capítulo 3, el que tiene la marca está perdido. Pero los hijos de Dios no fueron también puestos una marca, no le fueron también puestos, bueno, una señal, una marca, como le ponen a una ovejita en un establo. Dice, este es mío, le marcan y dice, este es de tal dueño. Bueno, acá hay una marca invisible, obviamente no es con un hierro caliente, pero es una marca al fin, porque los ángeles tienen que descubrir, a ver, estas personas, ¿qué decidieron? ¿De quién están? ¿Del lado de quién están? ¿Qué dice la Biblia de la marca? ¿Qué dice la Biblia de la señal? Bueno, nosotros tenemos en el libro de Ezequiel, ¿sí? En el capítulo 20 hay un versículo muy interesante que está en el versículo 12, en el capítulo 20 de Ezequiel. Dice, les di también mis días de reposo para que fuesen por señal. Señal o marca es lo mismo, son sinónimos. Entre mí y ellos, para que supieran, ¿sí? Para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La forma de santificar de Dios es darles ese sello con su día de reposo. El día de reposo es el séptimo día, no es el domingo. La oposición a esa señal o marca es otra marca, opuesta a la de Dios. ¿Cuál es lo opuesto que se está produciendo hoy por hoy de guardar un día para Dios y hacerlo santo?
El domingo. El domingo es la señal o marca que tiene el papado para diferenciarse, porque así lo inspira Satanás, de la ley de Dios. Ya en el versículo 11 del capítulo 20 de Ezequiel dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Esto fue hecho para los judíos, como muchos dicen? No. El sábado ya fue santificado en el Edén. Nosotros podemos ir al Génesis, el primer libro de la Biblia, donde no existían judíos allí, todavía, el pueblo judío, muchísimos siglos después, pero acá, Adán y Eva, dice en el capítulo 2 del Génesis, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó en el día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo? El sábado. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y que dice el 3 del capítulo 2 del Génesis, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. No solo lo bendijo, sino que lo hizo santo. ¿Quién es el ser humano para cambiar? ¿Quién es el ser humano para desobedecer y decir, no me gusta tu día, ahora a mí me gusta el domingo? Y yo me quiero diferenciar de los judíos, así que yo pinto para el domingo. De hecho, que la Iglesia Católica reconoce el cambio. Pero lo extraño es que todos los protestantes siguieron el mismo error que el catolicismo, guardando un día que ellos llaman que es el Día del Señor. En ningún momento de la Biblia, en ningún capítulo, en ningún libro, ni de los apóstoles, ni de los seguidores de Cristo, hacen ninguna declaración de que el día sábado fue cambiado por el domingo. En ningún momento. De hecho, que para Dios es un pacto perpetuo. Y en Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, justamente el cuarto es el que nos dice que hay que acordarse de ese día, porque evidentemente iba a ser puesto en el olvido, y santificarlo. Porque en 6 días hizo toda la obra, el Dios creador que hablaba el primer ángel. Y en ese día está el sello de Dios como creador, como dueño del universo, ¿sí? Y el terreno de él, ¿qué es? Todo lo creado, ¿no es cierto? El mundo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es obedecer. También en el mismo Ezequiel capítulo 20 nos dice de que el versículo 20, o sea, Ezequiel 20:20 nos habla de que hay que santificar mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo, Jehová, soy vuestro Dios. Es para que sepamos que Él es nuestro Dios. Si nosotros no santificamos ese día, ¿cuál es nuestro Dios? Entre comillas. ¿Será algún ser humano? ¿Será alguien del protestantismo apóstata? ¿Será alguien que se pone en el lugar de Dios, como ya lo vimos? ¿Será el propio Satanás que tiene su propio día para ser adorado él? Cuidado, porque si realmente estamos hablando de que hay un sello por el cual primero pasaron los 144.000, dejaron de pecar, fueron santos, recibieron poder, porque fueron sellados con ese señal o sello que es el sábado, porque Dios eligió que fuera ese y no otro el sello. Por oposición, la marca del diablo y del papado y del protestantismo apóstata que le hace esa ley para adorar a esa bestia primera es el domingo. Esa es la marca de la bestia. El que sea marcado, dice el mensaje de los 3 ángeles, dice también, el que adore a esta bestia y a su imagen y recibe esta marca en la frente o en la mano, la de la conveniencia, la marca de la ley dominical, esta es la señal. Bueno, lo que va a recibir es el humo de su tormento, dice el versículo 11, que sube por los siglos de siglos, no tiene reposo ni día ni de noche, los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca. Aquí está, dice el 12, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bienaventurados los de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, el Espíritu dice que descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sí. ¿Saben qué? Este es el último mensaje, pero hay uno más. Hay un mensaje más que está en el capítulo 18,
En el 18, hay un ángel más, un cuarto, que se une a estos tres. Y dice, eh, desde el versículo 2 podemos decir, desde el capítulo 18, clamó una voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es la gran Babilonia? Ya dijimos, esta gran ciudad que se ha hecho habitación de demonios, dice, guarida de todo espíritu inmundo, parece increíble, de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque dice el versículo 3 del capítulo 18, todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra fornicaron con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y dice el cuarto ángel, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, versículo 4, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Va a recibir plagas, las plagas finales, este sistema de adoración falsa, por supuesto, lo está diciendo, pero para que no la reciba, un creyente que es sincero, que es del pueblo de Dios, tiene que salirse de ella, salir de esta Babilonia. En el capítulo 15, nosotros tenemos ya un aviso de que se está preparando las copas de la ira. Ya se terminó el mensaje, ya no hay más nadie que cambie de bando, ya vinieron los ángeles recorriendo el mundo, ya no tienen más a nadie que sellar. Ya fueron marcados los de la marca de la bestia, aceptaron la ley del hombre, aceptaron la ley del papado y del protestantismo apóstata de Estados Unidos, aceptaron todo eso y fueron marcados, pero ya no cambian. Se termina el tiempo de gracia, lamentablemente ya no hay más nadie que se arrepienta, y lo que ocurre ahora es la caída de las plagas, la ira de Dios. Llega hasta el cielo y se producen las copas de la ira. Las copas de la ira tienen un paralelismo con las trompetas que vimos, son 7 también, son 7 copas, pero la diferencia es que son sin misericordia, atacan el 100%, atacan la tierra y atacan a los hombres, con úlcera, con todo tipo de peste, con agua, se mueren de sed, se transforma en sangre el agua, o sea, una cantidad de copas que ya reciben directamente los impíos que ya no cambian de bando. No les toca, en este caso, a los 144.000, que ellos van a estar hasta el final cuando Cristo venga a buscarlos, porque ellos ya están sellados, ellos no van a recibir las plagas. Entonces aquí tenemos, después de todo el desarrollo que yo voy a dejar, digamos, un desarrollo porque ya se nos acaba el tiempo de todo lo que son las plagas, tenemos una explicación de lo que, cómo esta gran ramera, porque también se le identifica como una gran ramera digamos, a la mujer, así como había una mujer pura en el capítulo 12, que tenía la doctrina pura, también hay una mujer que es prostituta o ramera, porque no le fiel a su marido, de ahí viene esa palabra. Y digamos, esta mujer, digamos, lo que tiene, además, tiene unas características. Le dice en el capítulo 17, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ya estamos hablando de que están por derramar, ya se acabó el tiempo de gracia, se van a derramar sin misericordia, a cada una le va a pasar más desgracia que a otro por su infidelidad a su marido. Ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, mucha gente, ¿sí? La gran ramera, dice, han fornicado, todos los moradores de la tierra se han embriagado con estas doctrinas falsas. Y acá la describe, hay una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya dijimos que las cabezas representan a que tiene características de antiguos imperios. Eso es la sumatoria de todos esos imperios apóstatas, como fueron Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma imperial, luego la papal, la que va a estar vigente, y Estados Unidos. Entonces tiene un poco de cada una, es bien blasfema y tiene además 10 cuernos. Ya vamos a ver qué son los 10 cuernos. En su frente tiene un nombre, ¿sí?
Está dorada, acá en el 4 dice que hay una mujer, esta mujer en vez de estar vestida del sol, como vimos en el capítulo 12, acá esta está vestida de rojo, de púrpura, que es como una especie de morado, y está adornada de oro, de piedras preciosas. No es para nada humilde esta mujer, ¿eh? Tiene piedras preciosas, es rica, perlas, tiene un cáliz de oro, bueno, esto ya es muy significativo. Hay un cáliz, una copa de oro, pero adentro de esa copa hay abominaciones, inmundicia. Eso lo dice la Biblia, ¿sí? Recordemos a los papas con un cáliz adentro, ¿sí? De la mano, de oro. ¿Qué tiene adentro? Bueno, tiene fornicación. Y en su frente, dice el versículo 5, hay un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Por qué madre? Porque tiene hijas. Y todas comparten algunas de las abominaciones de ella. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, este domingo, la santidad del domingo, que se hace ley, todas cosas que son abominaciones para Dios, ¿sí? Y todo el mundo las está bebiendo, incluidas sus hijas, ¿sí? Las hijas de la ramera, lamentablemente, son estas iglesias apóstatas protestantes que salieron de la fe original, que las tuvo como protestantes, y bueno, se pasaron a hacer lo que hace la madre de las rameras, lamentablemente. Entonces el versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, encima es persecutoria, va a derramar sangre. ¿De quién? De los mártires de Jesús. ¿Va a haber mártires? Sí, lamentablemente, pero va a ser un alivio para ellos, porque no van a pasar esa gran tribulación que van a pasar los impíos al final cuando caigan las copas. Pero ellos derraman sangre, la van a tener que tomar en una de las copas. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras en el versículo 7? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y entonces dice, la bestia que viste era, no es, está por subir del abismo e ir a perdición. Esa bestia es el papado. En algún momento recibió una herida de muerte, fue, no dejó de tener poder por mucho tiempo, pero lo va a volver a recuperar. Y dice cuál es su característica. Tiene un poquito de cada una de estas del pasado. La verdad que es un desastre esta bestia, porque tiene todas las porquerías que se les puede imaginar. En cuanto a ser desleales a Dios, además de perseguir a los santos de Dios, instrumentos muy útiles para Satanás, por eso los tiene un pedazo de cada uno. Entonces dice, la bestia que es esta que viste, todos van a ir a perdición. Y todo en el versículo 8 dice, todos aquellos que no tengan su libro, su nombre en el libro de la vida, van a ver esta bestia, ¿eh? Se van a asombrar. Ellos se van a asombrar bien, porque ellos confían en ella, no los hijos de Dios. Entonces dice que las 7 cabezas también son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, los 7 montes que les dije antes, que es la ciudad de Roma, el Vaticano, y son 7 reyes. Y acá empieza a describir lo que yo voy a dejar después, que son los sucesivos, digamos, imperios, ¿sí? Que fueron cayendo en distintos años, eso voy a dejar. Estos imperios que fueron justamente Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Estados Unidos, y el último es uno que va ateo, un poder ateo que va a durar poco tiempo, pero en realidad lo agarran los 10 cuernos, aquí lo dice, que le van a dar mucho poder y autoridad a la bestia. Todo esto bajo las copas de la ira. Ya no sabe qué hacer el mundo para que paren, porque es una tras de otra las copas de la ira que son terribles, si ustedes las leen en el capítulo 16, pero no saben qué hacer los poderosos de la tierra, que son 10 bloques geopolíticos, que ya le dan el poder por muy poquito tiempo a la bestia para que pare estas tragedias, digamos. Cree que los culpables de estas tragedias, y si los destruyen, son esos pueblos de Dios, los 144.000, que están diciendo de que el día santo es aguardar el sábado, es la piedra de toque para la decisión. Y entonces ellos dicen, estos son los culpables, por eso Dios está enojado y nos están viniendo plagas, hay que destruirlo. Imaginen ustedes todo lo que hay para destruir al pueblo de Dios, todo un mundo entero contra unos pocos, es increíble.
pero luego verán cómo Dios los protege, ¿sí? Acá nosotros tenemos de que va a haber una octava bestia. Esa octava bestia es la Roma papal, que es de entre los 7 que ya nombramos antes, de entre las 7 cabezas, que va a recibir esa autoridad, ¿sí? Y que encima va a la perdición, dice acá en el versículo 11 del capítulo 17, pero además va a ser apoyado brevemente. El versículo 12 dice por estos 10 cuernos que nosotros nombramos que tenía la bestia. Esos 10 cuernos son 10 reyes que todavía no recibieron poder, lo van a recibir por una hora profética son 15 días, en el sentido del día por año. Es simbólico, entonces es en 15 días le van a dar a la bestia para decirle, oiga, paren, nosotros la apoyamos, pero que pare esto. Porque acuérdense que a todo esto ya está Satanás haciéndose pasar por Cristo, diciendo que hay que hacerle caso a la bestia, que hay que hacerle caso a la Iglesia Católica, a la mujer que monta la bestia, y que todo lo que diga el Papa hay que hacerle caso, porque él es el representante del propio falso Cristo que está en la tierra. Entonces ya no saben qué hacer estos poderosos, estos 10 reyes finales, y le dicen, hágalo, lo que usted diga nosotros hacemos. Maten a estos, siempre perseguir y matar, ¿no? Pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el versículo dice, el 14, que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque en realidad ¿contra quién pelean? ¿Contra los 144.000? No, porque hay ángeles poderosos junto con Cristo que los están defendiendo, ellos están desarmados. Y dice, porque bueno, los va a vencer a esta gente, y ahí cuando se dan cuenta, ¿sí? Que dice el 16, los 10 cuernos que viste en la bestia van a aborrecer a la ramera, la van a dejar desolada y desnuda, y van a devorar sus carnes, se vuelven contra ella, después de haberle dado el poder, se dan cuenta que ellos no pueden exterminar a los 144.000, los supuestos responsables de las copas, de las tragedias, y cuando se den cuenta que no, porque se les da vuelta se les trancan las armas, se empiezan a matar entre ellos, se vuelven contra el Vaticano, contra el papado. ¿Qué nos has hecho hacer? A ellos las plagas no les llegan, a nosotros sí. Es que Dios los está protegiendo y a nosotros nos están cayendo las plagas. Porque dice que Dios, en el versículo 17, ha puesto en sus corazones ejecutar. ¿Qué es ejecutar? Para que darle a la bestia lo que se merece. O sea, lo que hace es quemarla y devorar sus carnes, aborrecerla. Ahí ya viene la sentencia de lo que le va a pasar al papado. Que se le van a volver los 10 cuernos, que son los 10 regiones políticas del mundo que todavía no tienen poder, pero lo van a tener en el futuro cuando esta ley esté haciendo estragos, y se le dan vuelta porque se dan cuenta de que no pueden no solamente destruir a los 144.000, se dan cuenta que están protegidos, sino que las plagas las reciben ellos, no el pueblo de Dios. Entonces van a ir a destruir a la Iglesia Católica, ellos mismos. Las armas que no pudieron usar contra el pueblo de Dios van a ser usadas entre ellos. Y viene la caída de esta Babilonia. Babilonia porque es igualita a la Babilonia antigua, desobediente y de Dios, obviamente, e infiel, y encima engañadora. Y ahora, ¿qué hace? Todo el capítulo 18 habla de la plaga que recibe, ¿sí? El quemarla. Y los moradores de la tierra, dice acá, lloran de lejos por ella. Dice, se paran, dice el versículo 10 del 18, lejos, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran por lamentación, porque ninguno compra más su mercadería. ¿Que por qué lloran? Pues no porque la quieran, porque se les acabó el negocio. Toda la mercadería, dice el versículo 12 del capítulo 18, que hacían con ella oro, plata, piedras preciosas, todo tipo de negocio que lo describe acá, se les cortó. ¿Por qué? Porque está siendo destruida. En una hora, dice el 17,
el versículo 17 del capítulo 18, en una hora fueron consumidos tantas riquezas. Y todos los que viajaban en las naves, y todos la veían y se paraban diciendo, qué gran ciudad era esta. Sí, pero ya no es más. Entonces, ustedes se dan cuenta de que la descripción del capítulo 17 y del 18 habla de una sentencia y de la ejecución de una sentencia en ese periodo que el capítulo 16 llama la caída de las copas de la ira de Dios. Ese es el misterio de Dios consumado, porque Dios no es un Dios de destrucción. El que es de destrucción es Satanás. Pero aquí no le queda otra Dios que limpiar a todos los impíos de la maldad que están haciendo. Eso va a ocurrir, la destrucción final del mundo rebelde, de los impíos, de los desobedientes, de la gente inmunda, así le llama la Biblia. El que sea limpio siga siendo limpio, el que sea inmundo siga lo siendo, ¿no es cierto? Esos que adoraban a los demonios, que hablamos en las trompetas, que no habían sido destruidas por las plagas de los demonios, ahora van a ser destruidas por la venida de Cristo, que vamos a ver en la próxima clase del capítulo 19. Hemos visto estos capítulos en forma muy rápida, han quedado muchas cosas en el tintero. Yo espero que ustedes, a cualquier duda, después que lean detenidamente, escriban en algún papel, en algún cuadernito, las dudas que tengan sobre lo que hemos estudiado muy rápidamente y entiendan que el sello de Dios es el día de reposo, el sábado, el cuarto mandamiento de Dios, que fue, esa es la marca, el sello que Dios eligió para su pueblo en el tiempo del fin, para separarlos e identificarlos de los impíos. Cuando sea una ley el día domingo, la ley dominical, va a ser una prueba muy fuerte, no es una pruebita sino más. El que no esté preparado probablemente caiga y se deje marcar en la mano de la conveniencia cuando se le quiten todos los privilegios, o la de la convicción, cuando entiendan por engaño de que ese es el día de Dios, no es el domingo, es el sábado, claramente lo vimos, no era para los judíos, era para toda la humanidad desde el Edén, y por la eternidad, dice Isaías 66, van a venir a adorar de sábado en sábado, o sea, el sábado no va a ser destruido, es eterno. Cuando sea una ley en oposición a la ley de Dios, al cuarto mandamiento, la ley dominical, será la señal para huir de las ciudades, porque va a venir, se va a desatar la gran tribulación de la que habló Jesús en Mateo 24, la que habla Daniel en el capítulo 12, la que habla toda la Biblia, una gran tribulación. Así como fue destruida Jerusalén, tenía una señal, que era digamos, el ejército romano dejó plantada a las afueras de Jerusalén, los que hicieron caso a la señal, que era la abominación desoladora de la que hablaba el profeta Daniel, podemos hablar de eso en la próxima clase, huyeron, pero los que no hicieron caso de esta señal tuvieron que ser destruidos por desobedientes. Entonces, que no nos pase lo mismo. Sepamos tener bien en claro que la ley dominical es la gran señal, estaca para los cuales nosotros sabemos lo que se va a desencadenar de ahí en adelante. Y que estemos preparados para que no nos toque estar del lado contrario. Que Dios los bendiga y hasta la próxima clase en la que veremos directamente desde el capítulo 19 hasta el final, que es el capítulo 22. Que Dios los bendiga.